Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Buenas tardes. No, ok, sí está, ¿verdad? Yo pensé que está. Abran sus Biblias en la lectura que tuvimos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 y 2. Vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a hacer una pequeña oración. Dice la palabra de Dios así, todos juntos, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este día, por esta tarde, por habernos permitido estar aquí reunidos en tu casa de oración, con el propósito de agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que usted es para con nuestras vidas, especialmente por la salvación que nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Le damos muchas gracias por ello, Padre, y agradezco por cada uno de mis hermanos que en este día de hoy vienen con esa actitud de aprender y conocer más de ti, para poder crecer espiritualmente y poder llenarse de su Espíritu Santo y poder llevar su palabra a las personas que lo están necesitando. Te ruego antes que todo también que me perdones mis pecados y que me ayudes para poder explicar tu palabra. Bendice este tiempo, Padre mío, y bendíganos en este día de hoy para que juntos podamos salir edificados de este lugar. En el nombre de su Hijo Jesucristo agradezco por este día. Amén. Muy bien, el tema de esta tarde le puse que prediques la palabra. En esta sección contiene las últimas palabras inspiradas escritas por Pablo, el cual sabía que su vida terrenal estaba a punto de terminar, como lo vemos en el versículo 6 aquí mismo. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En su instrucción final, hablando de estas últimas palabras, encomienda a su amado Timoteo a ser fiel en el ministerio para el servicio del Señor Jesucristo. Y estas mismas palabras de recomendación son para usted y para mí. Vemos en lo que dice primeramente el mandato de Pablo a Timoteo, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, gracias, hermano, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es un solemne mandato en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que Dios está dándoles, por medio del Espíritu Santo, le está dando este mandato a Pablo para que le diga a Timoteo. Es un mandato de parte de Dios, y ahora este mismo mandato nos lo hace saber para nosotros. Dice aquí mismo el versículo 1, dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La manifestación y el reino de Cristo no es lo mismo. La manifestación de Cristo será el rapto de los creyentes fuera del mundo. Su reino se refiere a la revelación de Cristo cuando regrese al mundo, con el propósito de establecer su reino. Es decir, que no tenemos que confundir esto. Una cosa es el reino de Cristo,
y uno es la manifestación y otro es el reino de Cristo. Cuando está hablando de la manifestación es cuando Cristo va a venir por su iglesia, por todos aquellos que han creído a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando habla del reino, esto es cuando una vez que ya nos vayamos con Cristo, vamos a regresar en el milenio y es donde va a establecer su reino, es lo que está hablando. Vemos aquí que dice que habrá dos juicios, que juzgará, dice, a los creyentes después del arrebatamiento, cuando los saque de este mundo. Y el otro va a ser que habrá un juicio para los muertos en Cristo. Vemos aquí, primeramente, los juicios son dos juicios. Uno es para los vivos y el otro es para los muertos. Los vivos son los cristianos que están viviendo durante el tiempo del rapto. Es decir, que si Cristo viene, vamos a ser juzgados los que estamos aquí, los vivos, dice. Los muertos son los cristianos que recibieron a Cristo antes del rapto, que están muertos. Es decir, que aquellas personas que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, está mencionando de estos dos juicios, tanto como los vivos, como también para los muertos que habían recibido a Cristo, que ya están en los sepulcros, van a ser juzgados. Y también también los que van a morir después del rapto, o sea, los que recibieron a Cristo durante la tribulación, ellos van a ser juzgados. Cada cristiano sin excepción tendrá que pararse delante de Cristo para el juicio. Todos vamos a ser juzgados. Todo cristiano, tanto como los vivos y los muertos, nos vamos a parar delante de Dios. No debemos, hermanos, confundirnos. No vamos a ser juzgados, hermanos, para la salvación, ya que somos salvos por la gracia de Dios. Pero vamos a ser juzgados y probados para ver si va a recibir galardones o no los vamos a recibir. Es decir, que la Biblia menciona que hay tres tipos de juicios, de lo que menciona la palabra de Dios. Uno es el tribunal de Cristo, donde vamos a compadecer todos los cristianos para recibir galardones. Es decir, que depende de lo que usted haya hecho para la obra de Dios, Dios le va a recompensar. Y el otro juicio va a ser el trono blanco, donde van a ser juzgados los impíos, aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador, que rechazaron a Cristo como su Salvador personal. Y el otro juicio está hablando de las cabras y las ovejas, que también va a ser este juicio de parte de Dios. Pero aquí, hermanos, está hablando que enfocándonos al ministerio de Dios, es lo que Pablo está encargando a cada uno de nosotros, que un día vamos a enfrentarnos ante el tribunal de Cristo para ver qué hayamos hecho mientras que estábamos aquí en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No recuerdo si la cita en 2 de Corintios, no la apunté, pero es como, ¿sí? Ahí donde Pablo dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de 5:10. Ok, gracias, hermano. Cada uno de nosotros vamos a pararnos delante de Él para ver qué hayamos hecho para el Señor.
ahí es donde vamos a recibir galardones si estuvimos trabajando fielmente en la obra de nuestro Dios. Pero el que no haya hecho nada va a ser muy triste para él. Regresando aquí mismo, Pablo está diciendo que es un hecho verdadero que vamos a pararnos un día ante Cristo. Y por esta razón debemos hacer lo siguiente, lo que dice en el versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo y cada cristiano tiene la obligación de predicar la palabra de Dios, o sea, proclamar la palabra. Cuando uno está proclamando la palabra es entrega, es como entregar la palabra de Dios al que no la tiene. Eso es lo que tenemos que hacer, de anunciar la palabra. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos cómo está nuestro ministerio delante de Dios. Cada uno de nosotros hemos escuchado muchas veces acerca de la palabra de Dios, acerca de la salvación del alma. Y es un deber de cada cristiano de enseñar la palabra de Dios. No olvide que estamos en los últimos días y la palabra de Dios debe estar fluyendo constantemente fuera del corazón y de la boca de cada creyente, para que los incrédulos sean salvos. Hoy en día, lamentablemente, existen muchas congregaciones como nosotros, cristianas, que no están predicando la palabra de Dios. Vemos tantas almas que están yendo al infierno y no estamos haciendo nada por ellos. Necesitamos trabajar, hermano. Necesitamos que hacer algo para la gloria de Dios. Tenemos tantos familiares, tantos parientes que ellos necesitan también de la salvación del alma. Y vemos nosotros que van en dirección al infierno y no les decimos nada. Una de las razones que hay que hoy en día, a veces es por la presión que vivimos en este mundo. Nos gana muchas de las veces nuestros compromisos seculares. Pero es necesario, hermanos, que busquemos la prioridad de la palabra de Dios, que busquemos hacer algo para la gloria de Dios, porque un día nos vamos a enfrentar y vamos a pararnos enfrente de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Continuamos aquí mismo en el versículo 2. Ve, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que seamos diligentes o listos para proclamar la palabra de Dios en cualquier momento. Es decir, hermano, no pierda usted el tiempo, aproveche bien el tiempo para poderle hablar a sus vecinos. Porque ya sabemos que la venida del Señor Jesucristo es inminente, en cualquier momento puede venir. Si nosotros no estamos pensando, yo mejor para luego, le hablo a mi tío, le hablo a mi hermano o a mi vecino. No, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo para poder hablarles de la salvación. Decirles que hay un infierno, que si no reconocen a Cristo como Salvador, van a ir a ese lugar de tormento.
Vemos aquí, hermanos, en este texto que no dicen prediques de la palabra, sino que dice prediques la palabra. Mucha gente habla de la palabra o acerca de la palabra, pero la amonestación de Pablo no es eso. Él no quiere que prediquemos de nuestros pensamientos, eso es lo que él quiere, es lo que está diciendo aquí, o de nuestras convicciones personales, porque podemos equivocarnos. No olvide que nuestros pensamientos no son infalibles, nos podemos equivocar. Cuando está diciendo que prediques la palabra, es decir, que tú vas a explicar lo que dice la Biblia. Y cuando una persona está hablando de la palabra, estás hablando de sus pensamientos, de sus experiencias, y eso no va a traer fruto, no va a edificar. Necesitamos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. No olvide que la Biblia es infalible y la palabra de Dios es pura, y esto es lo que debemos predicar. La verdad de la palabra de Dios. No estar inventando cosas. Vemos más adelante, la comisión está en nuestro alcance. El versículo aquí mismo 2 dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. No solamente debemos estar diligentes, pero también quiere decir urgentes. Urge que prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Urge que llevemos las buenas nuevas de salvación. Porque mucha gente está en dirección, como les digo, al infierno. ¿Cuántas personas están muriendo constantemente? Muchas personas. Nuestros familiares, nuestros parientes están yendo al infierno. Urge, hermanos, que prediquemos la palabra de Dios. Que les hablemos a nuestros vecinos, que prediquemos en las colonias la palabra de Dios. Esto es urgente, hermanos. Vemos que dice que en cualquier tiempo del día o de la noche debemos sentir dentro de nosotros una urgencia para predicar la palabra de Dios, porque los incrédulos la necesitan. Y la pregunta es, ¿y quién sabe cuándo regresará Cristo? Entonces necesitamos que predicar la palabra de Dios. Muchas de las veces pues ponemos muchos pretextos o no nos damos el tiempo para hacerlo. Cuando está hablando de día o de noche, tenemos que aprovecharla. Conocí a un no personalmente, a oídas, un hermano que él iba a predicar la palabra de Dios en la noche. Y decía, ¿y cómo usted? Le preguntó al otro hermano, ¿usted cómo predica la palabra de Dios en la noche? ¿Cómo? Sí, yo voy a testificar de Cristo en la noche. Él lo que hacía, pues ya era un señor grande, ya estaba pensionado, y él iba y cargaba sus folletos en su coche, cargaba el carro de gasolina y ponía también una cantinflora de gasolina en el coche, y iba por la carretera para a ver si en la ciudad, si a ver alguien se quedaba, le hacía falta gasolina, él llegaba como auxiliar. Y estando él allí auxiliando al que se quedaba, él aprovechaba para hablarles de acerca de Cristo.
Y lo que hacía él, le regalaba un folleto dándoles el domicilio de la dirección de la iglesia donde él asistía. Y él lo hacía constantemente, este ministerio de predicar la palabra. A veces hasta de madrugada estaba hablándoles de Cristo a las personas que se quedaban a medianoche. Y esto es bonito, hermanos, cuando alguien está trabajando en el ministerio de Dios. Es para decir que no hay pretexto de que no podemos nosotros hablarles de Cristo a las personas. Tenemos que hacerlo. No sabemos cuándo Cristo regrese. Y esa es la razón que urge que prediquemos la palabra de Dios. Continuamos aquí. La obligación del cristiano o cristiana es de proclamar la palabra de Dios. Encontramos otra palabra que dice aquí, redarguye. El que predica la palabra de Dios tiene que hacerlo con convicción. Él debe estar seguro de lo que está predicando. Esto es lo que quiere decir con esta palabra. Debe de estar seguro usted cuando vaya a testificar de Cristo. Cuando usted vaya a predicar, hermanos, usted háblele del tema central de la palabra de Dios. Y el tema central es Jesucristo. Esto es lo que usted debe de hablar. Va a haber personas que le van a sacar otros temas, pero regréselo a explicarle acerca de Cristo cada vez que vaya usted a testificar con alguien. Regréselo al tema. Este es el tema principal que tenemos que hacer. Hablar del Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer por nosotros. Es decir, que tenemos que estar seguros de lo que vamos a hablar y decir. Vemos otra palabra que dice reprende. Esta palabra es muy fuerte y quiere decir amenazar. Eso es lo que quiere decir esa palabra, amenazar. Tengo aquí un ejemplo. Cuando un pastor tiene en su congregación hermanos que no son honestos en su manera de vivir o hacen negocios sucios, el pastor tiene la obligación de amenazarlos con la palabra de Dios, de hablarles y reprenderles, diciéndoles, esto no es correcto. Eso es lo que hace un buen pastor, de proteger la congregación, de guiarlos a la verdad y enseñarles cómo debe vivir sus vidas. Tiene que reprenderlos cuando están haciendo algo mal. Pero si el pastor no lo hace y está consciente de sus pecados de este individuo, él entonces está participando de sus pecados. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente existen muchas congregaciones cristianas, bautistas como las de nosotros, que hay muchos pastores que no están disciplinando la obra de Dios. Los miembros no están haciendo lo que ellos quieren y el pastor mirando y no hace nada. Tiene que reprenderlos. De igual nosotros, cuando un hermano no anda en los caminos del Señor, hay que hablarles con amor y decirles, no está bien.
Continuamos con otra palabra que dice ahí, exhorta. Es una palabra que quiere decir alimentar. En este caso, alimentar con las palabras. Alimentar con la palabra. Es decir, poner uno cómodo con la explicación de la palabra de Dios. En otras versiones está hablando sacarlo del error, exhortarlo, sacar del error. También quiere decir traer paz al corazón del oyente. Una de las razones es porque existen muchos hermanos en nuestras iglesias que tienen presiones y necesitan tener paz y calma en sus vidas. Necesitamos que ayudarles, alimentarles con la palabra de Dios. Mostrarles ánimo para continuar en el camino del Señor. No olviden que el camino de Dios es de pruebas y tentaciones, y que este camino no termina hasta que dejemos este cuerpo o hasta que Cristo venga. Tenemos que seguir hasta la meta. Y yo sé que muchos hermanos tienen muchas presiones, muchas necesidades. Pero necesitamos, hermanos, traerles paz a estos hermanos. Estas son una de las obligaciones en este caso, personalmente, del pastor. Existe un dicho que dice, el pastor debe afligir a los que están cómodos y poner cómodos a los que están afligidos. Es decir, que el pastor debe afligir, dice, a los cómodos, es de motivarlos a servir, a que sigan adelante, trabajando en la obra de Dios, en el ministerio de Dios. Y a los que están, dice, y poner cómodos a los que están afligidos, es de guiarlos, de animarlos para el servicio de Dios. Porque hay muchos cristianos que están desanimados y necesitan que el pastor o que algunos hermanos los animen para seguir adelante. Vemos más adelante otra palabra que dice exhorta con paciencia. Todos nosotros, quienes estamos predicando o enseñando la palabra de Dios, tenemos que ejercer mucha paciencia con la gente. Y esto me recuerda al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo mucha paciencia para poder enseñar a sus seguidores. Tanta paciencia que tuvo como el que no conocía, como un ejemplo, como el que no conocía ni las letras, tenía que tener la paciencia para poder ayudarle a que aprenda. Y esto es lo que como predicadores o pastores tenemos que ser muy pacientes, y también como miembros tenemos que tener paciencia, esperar que Dios vaya haciendo la obra. Eso es lo que tenemos que tener. Bueno, puedo poner también otro ejemplo. Cuando uno les vaya a hablar a las personas de Cristo, si esa persona al momento nos rechaza, ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes, esperar que Dios haga la obra con ellos.
Tal vez en ese momento él no entendió el mensaje, pero a lo mejor más adelante él puede escucharnos y puede querer saber de la palabra de Dios. No tenemos que desanimarnos cuando nos rechazan o cuando alguien ya le habló a usted del evangelio y dice, no quiero saber nada. Y luego le vuelve a decir a su vecino, no, yo no quiero saber nada de la palabra de Dios, no me interesa. Tenga paciencia, espere. Solamente Dios sabe el tiempo, cuando él vaya a buscar a Dios, cuando vaya a reconocer a Jesucristo. Y por último vemos aquí que dice, y doctrina. En los postreros días, la mayoría de los predicadores no van a enseñar la Biblia. La razón es porque son carnales y solamente tienen algo como una costumbre, como una religión que seguir. Cuando está hablando aquí de la doctrina, va a haber muchos predicadores, pastores que no van a enseñar la verdad, hermanos. Y ustedes están mirando que estamos en unos tiempos donde hay una sequía de la palabra de Dios, de la sana doctrina, de la sana alabanza. Quiero decirles que el nivel espiritual que estamos viviendo en este tiempo, estamos muy bajos. Causa el pecado. Cuando la iglesia comenzó en el día del Pentecostés, había un 100% espiritual de grande, un crecimiento espiritual muy grande. Después vino bajando este nivel espiritual cuando Ananías y Zafira cometieron el pecado. Y ahí vino bajando ya más abajo. Un 99 podemos decir por ciento. Y así, y hasta ahorita, hermanos, a la verdad, lo que estamos viviendo, si tenemos un nivel espiritual, un 15, yo creo que me voy muy alto en mi postura. Estamos muy bajos espiritualmente, hermanos. No hay mucho interés en la palabra de Dios. No le damos mucha importancia a la responsabilidad, al ministerio que tenemos delante de Dios. Necesitamos hacer algo, hermanos. Ya sabemos que hoy en día usted está mirando que la gente no quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Una de las cosas es que no quieren que les hablen de sus pecados. Ellos no quieren, dice, nada de la voluntad de Dios para sus vidas. Y esta es la razón por la cual hay pastores y sacerdotes que no les enseñan nada de la palabra de Dios por causa de este nivel espiritual que está viviendo hoy en día. Hermanos, tenemos una iglesia aquí que gracias a Dios que todavía se enseña la verdad. Se enseña la sana doctrina, la sana alabanza. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por nuestra iglesia. Algo que edifique, que glorifique el nombre de nuestro Dios. Pablo está diciendo aquí que los predicadores están obligados por Dios en enseñar y predicar todas las verdades de la palabra de Dios. Ese es el deber del predicador, del pastor, que predique toda la verdad de la palabra de Dios. Y como les vuelvo a decir, hay una sequía de la sana doctrina.
Hay muchas congregaciones que nomás están enseñando puro emocionalismo, que no están edificándose espiritualmente los miembros de la iglesia. Para que el Espíritu de Dios traiga convicción a los corazones con el propósito de que las almas sean salvas, tenemos que hablar de la palabra de Dios y seguir haciendo su voluntad. Si no estamos haciendo, hermanos, nada para la gloria de Dios, nada vamos a tener. Vemos que este juicio que vamos a pasar ante el tribunal, ante el tribunal de Cristo, es para recibir premios. Y si no estamos haciendo nada para la gloria de Dios, no vamos a recibir galardones. Necesitamos que hacer algo. En conclusión de este mensaje, la pregunta es: ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su ministerio delante de Dios? ¿Está mostrando fidelidad hacia Dios? ¿Qué está haciendo usted? A veces que esto lo tomamos como algo a la ligera, como que no tiene importancia. Pero no olviden que un día vamos a pararnos enfrente de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ante la autoridad. Y eso es cuando nosotros es para recibir galardones o no vamos a recibir. La salvación ya la tenemos. El perdón de nuestros pecados ya lo tenemos. Pero necesitamos hacer algo para la gloria de Dios. Ya sabemos que la obra es de Dios y que Él sabe todas las cosas, pero necesitamos que predicar la palabra de Dios. Pablo dice en un texto: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Necesitamos que llevar el mensaje. Y estas son unas palabras, hermanos, de encomendación de lo que Pablo está diciéndole a Timoteo y nos está diciendo a nosotros qué vamos a hacer o qué estamos haciendo. Vea su vida, cómo está delante de Dios. ¿Le ganan los afanes de este mundo? Pídale a Dios que le ayude para poder salir de estos problemas y seguir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias por este mensaje que usted ha puesto, estas últimas palabras a Pablo, y transmitirlo ahora en esta congregación. Le damos las muchas gracias, Padre Celestial, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que atraviesa hasta partir el alma y hasta lo profundo de nuestro corazón. Que cuando habla de lo profundo, está hablando de todo nuestro ser, de todo nuestro pecado, de todo lo que hacemos, de lo que vivimos y lo que estamos haciendo. Y Padre mío, si hay pecado en nuestras vidas, te rogamos que nos perdones. Que por favor limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia de toda rebeldía que tenemos hacia ti, Padre mío. De no estar llevando este mensaje que usted nos está encomendando que hagamos, Padre mío. Ayúdenos, por favor, y tenga misericordia de esta tu iglesia. Te rogamos, por favor, que nos ayudes, porque entendemos y sabemos que usted puede venir en cualquier momento. Y la pregunta quedaría en nosotros, que es:
¿qué estamos haciendo? Yo quería hacer esto, quería hacer aquello, pero para ti, Señor, pero el tiempo no nos alcanzó. Ayúdanos para no tener este tipo de excusas delante de ti y ponernos a trabajar y poder hacer algo para la gloria de tu nombre, para que cuando tú vengas, Padre mío, escuchemos esas palabras que nos has escrito aquí. Bien, buen siervo fiel. Ayúdanos, por favor, para no estar avergonzados en aquel día, a seguir, Padre Celestial, fielmente, a escuchar tu palabra, para poder aprender de ella y darla a conocer a las personas que lo necesitan. Te doy las muchas gracias por este mensaje. Te ruego, pues, que nos ayudes y nos bendigas a poder ponerlo en práctica. Todo esto se lo pido y le agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que se haga su santa y bendita voluntad. Amén.